formar. Adelante a iniciar el temario, por el Cristo adelante a triunfar. Eres ángel de luz y compasión, eres amor, eres inspiración, eres sol radiante de por un nuevo amanecer y el florecer de una conciencia libre. El Centro de Enseñanzas Uriel presenta su programa Gnosis, siglo XXI. Un programa que descorre el velo de la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. Gnosis, siglo XXI. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Muy buenas tardes, amables oyentes, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su programa Gnosis Siglo XXI. Programa que se transmite con el patrocinio del Centro Gnóstico Cristiano Uriel. Hoy les acompañamos Alexander Ramírez, Tomás Tobar, en los controles Leonardo Rivera y quien les habla Beatriz Fernández. Bienvenidos. Eres ángel de luz y compasión, eres amor. En Gnosis, siglo XXI. Mensajes psicológicos para penetrar en lo más profundo de nuestra conciencia. Una opinión no es la verdad. El mundo está tan lleno de opiniones como lo está de personas. Y usted sabe que es una opinión. Uno dice esto, algún otro dice aquello. Cada cual tiene una opinión, pero la opinión no es la verdad. Por lo tanto, no escuche una mera opinión, no importa de quién sea, sino que busque en su interior y descubra por sí mismo qué es lo verdadero. La opinión puede cambiar de la noche a la mañana, pero no podemos cambiar la verdad. A continuación, estudio de la enseñanza gnóstica, donde encontrarás la respuesta a los grandes interrogantes de la vida, la naturaleza y el universo. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Inmortalizado por el grandioso dramaturgo inglés William Shakespeare, este interrogante filosófico encierra los conflictos íntimos de una persona frente a las incertidumbres y dramas de su propia vida. Las personas se preguntan, ¿debo soportar una injusticia silenciosamente o derramar sangre en nombre del honor? ¿Sigo atrapado en mentiras por miedo a lo que dirán o asumo la verdad y me enfrento a las consecuencias? ¿Empiezo una relación con esta persona ahora o me protejo y contengo mi curiosidad por conocerlo mejor? ¿Sigo viviendo mi vida como de costumbre en nombre de mi seguridad o me atrevo a cambiar y a aventurarme en busca de mi felicidad? ¿Alguna vez se te ha ocurrido una pregunta como esta en tu vida? Más que cuestiones académicas o intelectuales, están relacionadas con problemas prácticos de la vida y la forma en que vivimos. En la historia de la humanidad se registra el esfuerzo monumental de diferentes pensadores
para dar una respuesta satisfactoria a la cuestión del ser. El resultado son tomos y tomos de sabiduría que fueron recopilados, confirmados y controvertidos en el proceso del hombre en busca del conocimiento. En este sentido, muchos creemos que de la acumulación de todo este conocimiento se podría extraer la sabiduría del ser. Sin embargo, es muy común que al entrar en el laberinto del saber, la persona se olvide del ser. Profesor, este es el tema de esta tarde. Quise hacer esta introducción que encontré en internet, me pareció muy interesante el planteamiento. Y pues hoy vamos a tratar de dilucidar un poco este tema del asunto del ser y el saber. A ver si con esto de pronto nuestra audiencia pues despeja algunas dudas, puede plantearnos algunas en línea como ya lo han hecho en otras ocasiones. Y vamos a ver este dilema, por decirlo así, desde el punto de vista de la gnosis, el equilibrio entre el ser y el saber. A nosotros se nos dice muchas veces que debe haber un equilibrio entre lo que es el conocimiento, el intelecto, el desarrollo de todas esas capacidades y lo que es nuestra búsqueda espiritual. ¿Qué les diría a ustedes a nuestra audiencia? Porque algunas personas piensan que eso es incompatible, que la cuestión material no es compatible o intelectual no es compatible con la cuestión espiritual. Bueno, amigo Alex, el asunto es el siguiente. Nosotros vivimos en una sociedad, vivimos en un planeta, estamos interrelacionados con las demás personas, con el medio ambiente, y esas cosas no las podemos evitar. Es decir, en la convivencia de cada uno de nosotros, pues vamos a tener ciertos aprendizajes, ciertos conocimientos de la existencia, de la vida, lo que le llaman a las personas las experiencias de la vida cuando llega a cierta edad. Inclusive cuando nosotros ingresamos a cualquier grupo espiritual, también ahí se adquiere un conocimiento de esos temas, pero no quiere decir que en este orden de ideas pues hayan desarrollado su ser. Tú lo dijiste textualmente. Cada persona, dependiendo a ese desarrollo íntimo, pues trata o busca la manera de darle esa luz a las demás personas a través de la escultura, a través de los libros, a través de la escritura, a través del arte. Siempre trata de expresar la intimidad del individuo, o sea, esa parte interna, esa parte que realmente pues es lo más, como decimos nosotros acá, es la parte más real de nosotros. Pero para poder llevarla a esas personas, pues se requiere llevarla a través de un conocimiento. Así sea tú leyendo un libro o viendo una imagen o viendo una escultura, una arquitectura, ya eso está dando una base de un conocimiento para que tú empiezas a descubrir por ti mismo realmente qué quiso decir la persona, cuáles eran sus pensamientos, cuáles eran sus ideas, cuáles eran sus emociones, cuál era esa parte de conexión que tenía internamente para poder expresar eso. O sea, es la base para que el ser humano empiece a buscar dentro de sí mismo su propia realidad. Pero desafortunadamente, pues la mayoría de los casos nos quedamos con el conocimiento y lo expresamos como una verdad, como algo profundamente espiritual y sin haberlo vivido, obviamente que realmente en ese sentido es incompatible. ¿Está claro? Es incompatible en ese sentido. Es compatible cuando ese conocimiento lo lleva a la realidad, cuando se lleva a la experiencia directa. Entonces, sí es compatible y ya se comprende el lenguaje o las actitudes de las demás personas o cualquier libro de física o de química que tú puedas leer, porque son conocimientos. Esos conocimientos de esas químicas, de esas ecuaciones matemáticas y todas esas cuestiones que aparentemente dirán, no tienen nada que ver con el ser. La gente dirá, no tiene nada que ver con el ser, pero sí está relacionado con el ser, porque si
dentro de sí mismo y experimenta de sí mismo su propia alquimia, su propia alquímica, su propio proceso psicológico, nos damos cuenta que en todo el universo y el universo interno también existe ciertas ecuaciones matemáticas en las cuales se desenvuelve el ambiente espiritual para darte o para desarrollar un proceso psicológico o un proceso físico. Es decir, comprender esto profundamente se requiere entonces primero de ese conocimiento para poder llevarlo a la práctica de conocer, a través de ese conocimiento, conocer la realidad del ser dentro de nosotros. Ya para cerrar este detalle, en la pedagogía, tú sabes muy bien que en la pedagogía hay muchos seminarios, hay muchos temas sobre el saber y el ser, ¿verdad? Siempre que tú vas a un seminario te hablan de lo mismo, del saber y del ser. Obviamente para el educador, ¿verdad? Que el educador no solamente tiene que darle el aprendizaje, sino que también tiene que enseñarle el ser. Cosas que se oye bonito, pero que no se practica. ¿Está claro? Sí, completamente de acuerdo. Exacto, no se practica porque para uno poder expresar lo del ser, tenemos que por sí mismo experimentar lo del ser. No expresar por lo que alguien escribió, por lo que alguien diga, o por unos sentimientos emocionales. Cuando uno quiere expresar en la educación el ser, uno tiene que autorrevaluarse, desaprender muchas cosas, ¿verdad? Y tener la apreciación directa de las cosas de lo que estamos enseñando. Entonces ya no se forza al estudiante a que se tenga que leer o memorizar un tema, sino que lo inspira a la comprobación, ¿verdad? A la comprensión más profunda, íntima, y obviamente que ahí sí aplica el ser, pero es muy difícil porque el mismo docente generalmente no aplica el ser dentro de sí mismo. Entonces esta parte pues es muy importante. Bien, el tema para mí lo reflexiono desde el punto de vista que tiene que ver con el desenvolverse, con el quehacer, un oficio, una profesión, ya. Los saberes no son solamente aquellos que se adquieren en facultades, en escuelas. El campesino tiene su saber, el ama de casa, aunque no haya pisado una universidad, tiene su saber. Las cuestiones técnicas, artísticas, que son innatas, que muchas veces pasan de padres a hijos, de generación en generación, se adquieren. Por ejemplo, un oficio, una profesión de carpintería, de técnico, son saberes que se generan, se van transmitiendo de padre a hijo, ¿sí? Entonces, eso podríamos decir en la forma externa, en la forma de desenvolvernos. En cuanto a lo que tiene que ver con el ser, sí, muchos profesionales tienen el conocimiento, tienen la experiencia, los estudios, pero cuando hablamos de ser, estamos hablando de ese individuo interior, de ese mundo interior, porque podemos ser grandes profesionales, pero seremos unos tiranos, seremos malas personas, mala gente, como dicen por ahí. Entonces, para mí hace referencia al desenvolvimiento externo, pero también hace referencia a lo que llevamos internamente, ¿sí? A una parte que tiene que ver con los valores internos. Por ejemplo, cuando entramos a estos estudios, todos tenemos ira, tenemos lujuria, envidia, ¿sí? Como quien dice, somos lo peor de lo peor. Pero ¿y cómo llegamos a un nivel de ser? ¿Cómo pasamos de ser eso, ¿sí? Unos míseros, ¿sí? Internamente hablando, que tenemos cantidades de defectos, ¿cómo pasamos de ser eso a un conocimiento interno que nos lleva a revalorizarnos, a cuestionarnos que ya debemos dejar de ser iracundos, mentirosos, ladrones, ávaros, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, es ahí donde entra este conocimiento, la ciencia gnóstica, y desde ese punto de vista, nosotros entonces, ¿cuál sería ese saber
ese ser, ese conocimiento esotérico a nivel místico? ¿Cuál sería ese conocimiento profundo que nos lleva? Muy buena la pregunta. De hecho, yo le tenía una similar al profesor, pero antes de entrar en detalles en cuál sería la pregunta en sí, quería que analizáramos lo siguiente. En base a lo que dijo usted y lo que dijo la hermana Beatriz, sucede lo siguiente. Miremos el panorama actual de este momento, ¿ya? No hablemos de las cosas que ya han pasado. El panorama actual. Hay una explosión casi que exponencial, o sea, que se desarrolla de una manera demasiado vertiginosa que casi no nos permite ponernos al día con respecto a la tecnología, por ejemplo. En la que ya se están reemplazando muchas maneras de cómo se procesan las cosas. Se están reemplazando cómo se trabaja, se está reemplazando la manera de pensar. Pero si nosotros hacemos un pequeño alto y reflexionamos, la cuestión debería ser entonces entre el asunto del ser y el saber. Para mí la clave sería la palabra equilibrio. O sea, debemos encontrar algo que le dé equilibrio al ser y al saber. El maestro Samael dice, el ser sin saber crea como un santos estúpido. tontos, sí. Estúpidos, sí, que no tienen esa capacidad de, como decimos aquí en Colombia, la malicia indígena. Y el saber sin el ser crea bribones del intelecto, esas personas que son, como dijo la hermana Beatriz, unos miserables. Ahora, la cuestión es esta. Obviamente, la especie humana, en un contexto global, no podemos especificarlo, o sea, en totalidad, pero en su mayor parte, hay una especie de separación entre lo que es el ser y el saber. Conocemos y sabemos de individuos que son brillantes intelectualmente, individuos que es posible que hagan unos aportes extraordinarios en materia de sus especializaciones al desarrollo de la parte esta intelectual, pero que carecen de valores internos, que carecen de valores morales. Inclusive hay algunos que rayan en un ateo materialista extremadamente corrosivo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo debería ser este equilibrio entre el ser y el saber? No debe, o sea, hasta donde yo lo analizo, es absurdo que haya un cisma, una separación, un divorcio. Nosotros acá analizamos, por ejemplo, los 4 pilares de la sabiduría: ciencia, filosofía, arte y religión. Deben estar hermanados, combinados, intercalados, el uno en función del otro. Pero acá en la parte externa los vemos separados. La mayoría de los científicos que desarrollan tecnología son ateos, la mayoría, no todos. Los que están relacionados con el arte pues tienen una especie de barrera, que no quieren saber nada de la cuestión tecnológica o de la cuestión mística, de la cuestión religiosa. Si nosotros llevamos el ser adentro, ¿verdad? El ser no está afuera. Y cada uno de nuestros semejantes, incluyendo aquellos que no conocemos, también tienen el ser adentro. ¿Qué es lo que no permite que esas dos cosas se hermanen y se equilibren? Bueno, amigo. ¿Y Alex, qué podemos hacer para que eso mire, se haga? Por lo menos nosotros acá, empecemos con el pequeño Nosotros, por aporte. ejemplo, acá en la Gnosis se le enseña algo muy importante, y es sobre que nosotros tenemos unos centros de energía. Un centro de energía son valores que le dan a cada ser humano. Uh-huh. Y claramente que dependiendo su karma, por decirlo así, no todos tienen esos mismos valores, pero la mayoría de los casos tenemos esos valores. Y entre esos valores están los sentidos físicos, que es el aporte del conocimiento, ¿verdad? Del conocer las cosas a través de los sentidos físicos. Todos los conocimientos de nosotros, llámese cualquier tipo, vienen a nosotros a través de los sentidos, ¿verdad? Y esos valores internos, como es la parte intelectual, son valores.
la parte emocional, motriz, instintivo y sexual, hay el detalle que no sabemos utilizar, equilibrar esos centros de energía. Ahí es donde está el descalabro dentro del que se llama el saber y el ser. Cuando nosotros todos los conocimientos adquiridos a través de nuestros sentidos solamente se le aportamos es al centro intelectual. Sí. Habíamos hablado con anterioridad que el cerebro del ser humano no solamente está aquí, no solamente es intelectual, hay un cerebro instintivo, hay un cerebro emocional, hay un cerebro sexual. Es decir, el maestro enfatiza que hay 3 cerebros y esto debe estar equilibrado. Cuando estos están por separado, sucede los bribones y por otro lado, de contraparte de esto, sucede los tontos. Los tontos. ¿Cuándo decimos tontos? Porque si en la Biblia dice, por ejemplo, si te dan una mejilla, dale la otra mejilla y le da la otra mejilla. Eso es ser tontos. ¿Me entiendes? No ha comprendido, sino intelectualmente, actuando de una fe de santo. Y por ejemplo, son tontos aquellos que muchas veces en Semana Santa se cogen y se sacrifican el cuerpo. Se flagelan. ¿Verdad? Demasiado. ¿Pero por qué? Porque no hemos aprendido a llevar el conocimiento al lugar adecuado. Solamente lo depositamos en el centro intelectual. Entonces, cuando uno tiene un conocimiento que es necesario, quiera o no quiera, lo vas a adquirir. Como dice la hermana Beatriz, el campesino ya sabe en qué momento tiene que sembrar las cosas, sabe en qué luna tiene que recoger, sabe más que los cuestiones meteorológicos, que dice no, que mañana va a llover, más sabe el burro que ellos, porque el burro sabe que cuándo es que va a llover, o las hormigas, y ya el campesino, como es observador y ve, dice no, vámonos que va a llover, y no ha pisado una universidad. ¿Está claro? Entonces, esos son conocimientos adquiridos por los sentidos físicos, ¿verdad? Pero ese conocimiento llevado a los sentidos físicos, debo llevarlo a una autorreflexión, a una meditación. Cuando uno ve una planta, por ejemplo, científicamente habla de eso, pero más allá de esa planta, ¿qué hay? La esencia de la planta, la parte conciencia de la planta, esa parte le pertenece al ser, no al saber. Cuando estas dos cosas se combinan, entonces viene lo que se llama la sabiduría. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es, ¿verdad?, el ser. Cuando estas dos se combinan, entonces se convierte en sabio, en sabiduría. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Y eso hasta en el campo religioso. Hay personas que son brillantes intelectualmente para predicar las cosas de Dios, pero está alejado de su ser. Porque si tú lo ves en la casa, en sus acciones, es totalmente incompatible con lo que está predicando. No es congruente. Entonces, ¿por qué? Porque realmente todo ese conocimiento es intelectual, razonativo, y no lo ha llevado al corazón, a sus emociones superiores, que es el contacto con el ser. Es la autorreflexión, empieza por llevar a que tenemos que llevar el conocimiento a nuestras emociones para que se vuelva un acto de fe, un acto de digámoslo así, ¿cómo podemos decirle en la parte religiosa? Podemos decirle de devoción. Es como, por ejemplo, tú cocinas, pero hay forma de cocinar, tú sabes ya la fórmula. ¿Me entiendes? La receta. Pero le falta el algo ingrediente, la parte devoción, la parte emocional. Ahí entra la conciencia, ahí entra el ser. Entonces, cuando tú combinas esas dos cosas, ese alimento te queda delicioso. Y hay personas que pueden tener mucho conocimiento de eso, pero la parte del ser incide en las acciones físicas. Cualquier labor que tú hagas, así sea recoger basura, lo que tú quieras, cuando tú te haces consciente de lo que estás haciendo y reflexionas lo que estás haciendo, ya esto interviene esa parte del ser dentro de tu proceso externo.
Entonces, equilibrar eso realmente, ¿en qué consiste? En que todas nuestras acciones diarias, pues se intervenga la conciencia, que sea la conciencia que es la parte que nos abre hacia ese ser para que podamos combinar tanto las acciones normalmente diarias con nuestro estado interno, con ese ser, con esa parte. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta a la hermana Beatriz, dado lo que usted dice. A su manera de comprender todo esto que el profesor ha dicho y lo que ya hemos hablado, y el profe dice, interponer la conciencia. ¿Cómo sería esa conciencia? ¿A partir de qué? Porque ¿qué es la conciencia? ¿El conocimiento intelectual, la sabiduría o es algo más? Bueno, el venerable maestro Samael Aumbeor nos recomienda que al nosotros entrar a estas escuelas se necesita un anhelo, sí, un deseo superior de cambiar. Y hay que empezar por ser buenos dueños de casa, ¿verdad? Allí es donde se ve, donde se desenvuelve esa escena, donde empieza ese camino, ¿sí? Que nos permite realmente saber si estamos actuando en conciencia o si estamos dejándonos llevar por la ira. Por ejemplo, sabemos que muchos estudiantes conocen la doctrina gnóstica, ¿sí? Se saben excelentemente las obras del maestro, las citan, pero a la hora de ver en los hechos qué tan buenos dueños de casa son. Tratan mal a la esposa o al esposo, a los hijos, no cumplen con su deber, son iracundos, son violentos. Entonces allí los hechos son palpables, no hay comprensión, no hay conciencia, no se llega realmente a el nivel del ser que se supone que estamos en estas escuelas tratando de adquirir, y es el gimnasio. Allí está nuestro mayor entrenador, en el hogar, en el día a día, en el trabajo, en el barrio, con la familia, ¿sí? Entonces allí es donde en los hechos se ve realmente si nosotros estamos haciendo que nuestra conciencia aflore, que se vea ante los hechos, ante las circunstancias, y no porque no sabemos las obras o porque vamos y damos conferencia o porque vamos y hacemos los rituales, no, se ve allí, en los hechos. Entonces, ese es el camino empieza allí, la senda. Ok, excelente tu respuesta. Entonces, profesor, vayamos sacando conclusiones. Necesitamos entonces un equilibrio. Ese equilibrio nos lo va a dar, como dijo la hermana Beatriz, interponer nuestra conciencia, que haya congruencia entre lo que pensamos, lo que hablamos, con lo que hacemos, porque al final de cuentas lo que realmente marca la diferencia son los hechos, ¿verdad? Podemos hablar de lo lindo, pero en llegado el momento, la circunstancia, no actuamos acorde a esos preceptos que muy elocuentemente evocamos, decimos, conferenciamos y hablamos frente a los demás. Ahora está este otro detalle. Analizando este asunto del ser y el saber, es inevitable que al saber, pues yo genere algo, produzca algo, una idea, un invento, algo que permita cambiar, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando lo que yo hago causa más perjuicio que beneficio? ¿Será que estoy actuando en función al saber? ¿O solamente estoy dejando que mi saber sí esté por encima del ser, dejándolo que sea el ego el que se manifieste? Vemos hoy en día un trastocamiento de los valores. Hoy está todo invertido. Lo blanco es negro, lo negro es blanco. Porque la mayoría opina algo, entonces es la verdad. No, la verdad es la verdad, sin importar quién la diga. Y debemos, pues, levantarnos como una voz revolucionaria, pero no violenta ni agresiva, sino en honor a la verdad, y decir lo que no es, no es, y lo que es, es. Y eso no lo puede cambiar nadie por mucho consenso que haya.
Entonces, el proceso, el producto de mi saber, ¿verdad?, debería ser guiado por mi ser. Si hay un beneficio, porque como hoy en día, como le dije, todo está, hay una cuestión, se nos presenta en las redes una vida artificiosa que no es real, y muchas personas creen que es así la vida. Ven personas haciendo cosas y resulta que eso simplemente es una actuación. La vida de esas personas no es así. Piensan que la vida es un auto lujoso, las fiestas, el viaje, te presentan un cuerpo tonificado que no se logra de la noche a la mañana. Las personas quieren resultados instantáneos, sin hacer cambios de fondo, sin hacer sacrificios, porque hay que hacer sacrificios. Entonces, hacia allá quiero ir. ¿Cómo logramos nosotros eso? ¿Qué podemos hacer para que realmente el saber esté en equilibrio con el ser y que los resultados pues sean para ello? Vemos, por ejemplo, que hay muchas tecnologías extraordinarias, pero las toman para la guerra, para la destrucción, para el daño, o peor aún, para el lucro en el que se enriquecen unos pocos y el resto del mundo sigue pasando necesidades. Sencillo, amigo Ale, es cuestión de acto de conciencia. Cuando tú hiciste la pregunta con respecto a eso de la conciencia, es algo muy profundo que el intelecto no puede responder. Uh-huh. Eso no es cuestión de intelectual, son cuestiones de acciones. Por ahí dice una canción de que Cristo no es sino acción. Sí, Viva. que es verbo no sustantivo. Exacto, entonces Sí. es acción, Es el verbo hechos. es acción, hago, hecho. No es cuestión de prédica ni cuestión, sino los hechos. Esos hechos son los actos de conciencia o actos del ego. Eso es todo. Entonces, cuando son actos de conciencia se refleja, y el acto de conciencia no espera que te reconozcan las cosas. Sencillamente lo hace y eso es todo. No interviene mucho lo que se llama la parte intelectual. A veces cuando uno le da la oportunidad al intelecto, daña todo. Sí, así ¿verdad? es. Entonces fíjese tú que, para darte una idea sobre este punto de vista, porque no es algo que se puede expresar intelectualmente, esto me quedó marcado a mí hace mucho tiempo. Yo era adolescente todavía. Ajá. Y no conocía la gnosis, ¿verdad? No conocía la gnosis. Y el acto de conciencia no significa que uno tiene que estar en una religión para tener un acto de conciencia, porque es un acto del ser. Y esas cuestiones del ser lo tienen todos los seres humanos, lo tenemos, independientemente en qué crea. ¿Ya me entiendes? En qué crea. Entonces, en cualquier momento estaba haciendo una labor, como a mí me gusta siempre las cuestiones de electricidad, es una cuestión de electricidad. Y un sobrino me estaba molestando. Y yo le decía al sobrino, niño, quédate quieto. Pero como niño que es, Sigo fregando. ya me entiendes, y los niños actúan de acuerdo a es más consciente que uno. Uno piensa que lo puede corregir y ellos son más conscientes porque ellos están conscientes en lo que hacen. Uno no, uno está haciendo las cosas pero ni siquiera es consciente de lo que hace. Es algo mecánico basado al saber, y eso es todo. Y muy riguroso por lo general. Y el pelado seguía molestando a mi Vales. Y yo le decía, niño, no moleste, ya con un tono más agresivo. Y el niño seguía molestando. Y un momento en que me cogió algo que yo tenía, que estaba haciendo, me lo deformó un poco, y en ese momento cogí rabia, ¿verdad? Salió la ira. Perdón, no cogí rabia, me cogió la rabia a mí. Sí. ¿Ya? Y le di al pelado por las manos. Y el niño tenía las manos en una reja, y yo le di duro. Y el niño se puso a llorar, pero no me he dado cuenta que el papá, mi hermano, se había dado cuenta que le había cascado al hijo. Entonces, apenas, y vi que mi hermano se acercó y me dice las siguientes palabras: ¿tú por qué le pegas al niño? ¿Tú no ves que él es un niño? De la forma en que él me dijo las palabras, a mí me llegó tan profundo esas cuestiones.
me llegó tan profundo, es decir, como que se activó, se abrió una ventanita a la conciencia de uno y me dolió porque veía al niño llorando, por la inocencia del niño, lo que hacía, lo vi llorando y que ve que el sufrimiento y el dolor de la mano yo se lo provoqué por un acto de ira. Y yo no estaba en la gnosis todavía, pero eso me conmovió tanto, tan fuerte, que yo tuve que pedirle, me obligó a entrarme en mí mismo, a mi Dios dentro de mí, sentí como que un remordimiento de conciencia y le pedí perdón a Dios. Y en ese momento le prometí, porque es un acto de conciencia, que no le volví a pegar a un sobrino. Hasta el momento lo he cumplido, porque es un acto de conciencia. Entonces, mira tú la diferencia cuando alguien promete algo intelectualmente y cuando alguien hace las cosas inconscientemente. Es obvio que esa fuerza de la conciencia te obliga a ti a cambiar las cosas, a modificar la situación. Entonces, la conciencia es la ventana que te abre hacia el ser, hacia la verdad, que no se puede determinar intelectualmente, que son actos que se hacen en el momento preciso, a la hora precisa, y que generalmente no interviene el intelecto, generalmente. Entonces, es algo que, como ella dice, como dicen todos, en las acciones del ser humano, realmente determina eso del que se llama el saber y el ser, porque son actos de conciencia del ser humano. Por eso te digo, tú me dices, el mundo está descalabrado. Es obvio porque solamente todo va dirigido a los sentidos, al conocimiento, pero no hay conciencia de todas las cosas que se ve, de todas las cosas que leemos, de todas las cosas que hacemos. No interponemos la conciencia ante todo eso, por lo tanto, esto está pata para arriba, como dicen, muy descalabrado. ¿Ya me entiendes? ¿Qué quiere la gnosis a través de estos estudios? Obviamente que a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia, o sea, que sea la conciencia la que esté presente y obviamente se rebele contra eso, y no como la gente piensa que coge armas, sino en sí mismo. O sea, esa ira, ese odio, todas esas cuestiones internas, pues uno tener como que ese valor de autorrevelarse, de autoexplorarse para ver qué hay, qué quiere, qué hace, y a través de esa autoobservación poder modificar, poder cambiar, poder desintegrar todas esas cuestiones que no han depositado a través del intelecto y que queda como un saber solamente, aunque este sea de tipo místico, porque el hecho de que tú seas muy místico, que hables muy bonito, no deja de coger rabia, no deja de odiar a alguien, ¿no es así? A veces la gente hasta discuten de las cosas sagradas, cogen rabia hablando de las cosas de Dios, entonces suena controvertido. Así es. O sea, defienden, y es más, hay guerra religiosa. Entonces, ¿dónde está el ser ahí? Predica un ser y que en nombre de ese ser vamos a matar a las personas. O sea, eso no tiene sentido, no tiene lógica. Sí, eso es lo más absurdo de lo más. ¿Ya me entiendes? Entonces, ahí es donde vamos, de que, y hay rivalidades entre todos los grupos religiosos. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque los grupos y los conocimientos no significa que esté presente el ser. No significa eso. Entonces, aprender a combinar el saber, es decir, todos esos conocimientos, y convertirlo en luz. ¿Me entiendes? Porque por ejemplo, si tú tienes un conocimiento de algo y tú tratas de no interpretarlo, sino llevarlo a la conciencia, ya se convierte en una luz y que tú la puedes expresar con una luz diferente. ¿Me entiendes? A través de tus acciones, que tus palabras sean de luz, que tus acciones sean de luz. Muchas veces nosotros le pedimos a nuestra Madre Divina, ¿verdad? Madre mía, que mis acciones sean el ejemplo de luz para las demás personas, que mis palabras sean edificantes. Pero es una petición que hay que llevar a la conciencia para que eso se realice en nosotros. Pero esos son actos de conciencia, ¿me entiendes? Entonces, esas cosas, esas oraciones y todos esos conocimientos, cuando nos hacemos conscientes de esas cosas, se convierte en luz. Y es lo que necesitamos actualmente la humanidad, llevar luz que uno mismo ha podido verificar en sí mismo.
Bueno, desde Santa Catalina, en el departamento de Bolívar, nos preguntan: si cultivamos al ser, ¿adquiriremos sabiduría? ¿Qué nos dice el señor Alexander? Bueno, esa es una muy buena pregunta. El ser nos aporta sabiduría interior, producto de la interiorización de aquello que nosotros necesitamos o queremos saber. La manera de saber si algo es sabio o no, creo que debe ir en consonancia con los principios de equidad, de equilibrio y beneficio para todos, sin perjuicio de nadie. Porque muchas veces se crean cosas que benefician a algunos, pero perjudican a otros. Tomemos un ejemplo, bueno, varios ejemplos, citemos uno. Hubo un señor de apellido Boyle, algo así, era sueco, trabajaba por una empresa de automóviles. Y por allá en el año 59 se le ocurrió crear el famoso cinturón de seguridad que usan todos los vehículos que existen en este planeta. ¿Y usted sabe qué hizo él? Él liberó la patente para que todo el mundo pudiera usarla, pudiendo haberse hecho ultramillonario, porque cada vez que alguien quisiera utilizar ese dispositivo diseñado y creado por él, tendrían que pagarle. Y él no hizo eso, él renunció a ese asunto. Eso es un acto de conciencia de una cuestión que ha salvado vidas, ¿verdad? ¿Qué lo motivó a él? Eso precisamente. Él lo dijo, quiero que así como mi idea beneficia a todo el mundo. Entonces eso es algo extraordinario. Ahí hay un ejemplo de lo que me estás preguntando. Cuando el ser y nos brinda la sabiduría, nuestro saber tiene otro sabor, otro tono, otro aspecto. Por ejemplo, tenemos otro ejemplo que ha sido, pues, no sé cómo llamarlo, como que sepultado en la historia, distorsionado, le han dado más preponderancia a otros personajes que no hicieron tanto como él, y fue el caso de Nikola Tesla. Muchas personas no saben que este dispositivo es gracias, lo tenemos hoy y disfrutamos de él, es gracias a esos desarrollos que él en su momento hizo. Él tenía la idea de que cada hogar en el planeta Tierra recibiera energía eléctrica gratuita y sin cables. Sin embargo, respondiendo a intereses personales, pues hoy en día eso no es así. Sin embargo, muchos de las cosas que se hacen, el internet, la transmisión, muchas cosas están basadas en esas cosas que él creó sin cobrar nada. Entonces ahí vemos que en la sabiduría que da el ser, ¿verdad?, combinada con el saber, se crean unos resultados extraordinarios que redundan siempre en beneficio de las personas, de la humanidad. Nosotros también podemos hacer nuestro pequeño aporte. No debe sacarse de la idea de la programación que nos han inculcado, de que tenemos que hacer grandes y cosas extraordinarias cosas para que nosotros, pues no, ese es el ego, el que quiere figurar, el que quiere resalte, el que quiere homenaje, el que quiere fama, el que quiere los millones. Cada uno de nosotros puede hacer un pequeño aporte y el pequeño aporte que puede hacer es un cambio de fondo en sí mismo que se refleje en su diario vivir con las personas de su familia, con las personas con que trabaja, con sus vecinos, ¿verdad? Siendo un excelente ser humano, un buen ciudadano, un buen padre de familia, un buen esposo, un buen hermano, un buen hijo. Bien, resumiendo un poco lo que acabas de decir, del equilibrio entre el ser y el saber surge la comprensión, y la comprensión es luz. Entonces, ni tan el ser que seamos santos estúpidos, ni tan al saber que nos convirtamos en bribones del intelecto. Y esa comprensión al final viene a generar ese don de servir, ese don innato por el cual estamos aquí, y eso se descubre precisamente en el equilibrio del saber y el ser. Profesor, para terminar mi intervención, le voy a dejar esta idea. La leí en una obra literaria muy interesante, no voy a decir el nombre. Uno de los personajes de la historia le decía al otro personaje, uno era de aquí, el otro era un extraterrestre, que él estaba convencido
de que los científicos, aquellos que desarrollan las ideas y buscan solucionar los inconvenientes, los problemas y todos esos desafíos que se presentan en el mundo, estaban más cerca de Dios que aquellos que están Sí. en los templos, Así es. los religiosos y todos aquellos que se creen santos y embajadores de la voluntad divina. Sí, los grandes humanistas siempre son científicos. Le dejan un legado, se han inmortalizado a través del legado que han dejado en beneficio de la calidad de vida de la humanidad. Y la conclusión a la que llego es que eso se debe a eso, a lo que hemos estado pues concluyendo, que en la cuestión está el ser, pero entonces el saber se desarrolla, pero como hay ser, ¿verdad? Aunque muchos digan que son ateos, pero son ateos dogmáticos, ¿no? No son ateos de hecho, porque si yo estoy haciendo algo que va a beneficiar a mi prójimo, entonces eso significa que yo estoy más cerca de Dios que aquel que está en el templo orando, ¿verdad? Así es. Y que no es coherente, porque entonces ahí se va lo que decía la hermana Beatriz, acción. La acción es la que marca la diferencia. Bueno, vale, muy bien. Mire, vea, como ya decía, uno está haciendo seña ya. Entonces, por ejemplo, un caso muy especial. En un barrio, dos niños son vecinos, ¿no? Son vecinos y ambos lo colocaron en la primaria. Y la misma profesora, el mismo conocimiento, y se graduaron de primaria. Pero como son buenos amigos, se matricularon en el mismo colegio en la secundaria, el mismo salón, todos los días los mismos profesores, los mismos conocimientos, y se graduaron de bachiller. Siguen siendo amigos y obviamente fueron a la universidad y supongamos estudiaron medicina. Los mismos profesores, el mismo conocimiento, todos recibieron lo mismo. Pero uno de ellos, ya cuando ya fueron profesionales, decidió a colocar como negocio una clínica de aborto. Y el otro decidió a salvar vidas. Entonces ahí está, el conocimiento es el mismo, pero el ser no es el mismo en estos casos. Es decir, que aunque tú tengas conocimiento, pero si está ausente del ser, ese conocimiento hace daño. Entonces, la mayoría de los casos no es que el conocimiento sea malo, estudiar no sea malo, de una profesión no sea malo, es que esa profesión esté dirigida por ciertos valores internos, ciertos valores del ser, ¿está claro? Para que a través de ese conocimiento, de esas cosas que te enseñaron, pues sea un servidor a la humanidad y un servidor a Dios. ¿Está claro? Es que la gente estudia es por competencia para tener dinero, no para un servicio. A la final, su estudia, quiere dinero y después la misma vida te quita todo por lo que tú luchaste. Pero el que tenga ciertos valores internos del ser, cuando se sabe combinar ese conocimiento para salvar vidas, para ayudar, para aliviar el dolor de otras personas, es obvio que hay una parte del ser dentro de él que vive el dolor de otras personas. Entonces ese conocimiento es edificante, es una bendición de Dios. Mientras que el otro para dañar, para hacer plata, para provocar aborto, es un conocimiento que lo utilizó para destruir. Por eso lo importante es el conocimiento y que a través de ello intervenga también los valores internos del ser. Entonces se vuelve un equilibrio, una sabiduría. Se comprende realmente que dentro de cada uno de nosotros existen unos factores que hay que desintegrar. La codicia que hace que el ser no brille en nosotros y entonces hacemos de ese conocimiento algo codicioso, algo dañino. Entonces el problema es interno. Entonces hay que, afortunadamente, podríamos decir, la base fundamental donde se puede ir gestando y alimentando esa parte del ser es en el hogar, en la casa. Está claro, la formación que hemos tenido en la casa es la que hace cuando ya sea profesional o coja un conocimiento, ya sea para beneficiar o para destruir a otras personas. Correcto. Bueno, profesor, excelente esta conclusión. Esperemos que nuestra audiencia reflexione y saque sus propias conclusiones, busque interiormente esa
respuesta a todas las interrogantes. Todos tenemos dudas, todos tenemos grandes preguntas. Nadie se la puede responder. La respuesta está adentro. Como dice una canción de un grupo colombiano, busca por dentro. Entonces, nos despedimos. Los esperamos el próximo sábado a la misma hora con un excelente tema. Para todos nuestra audiencia, muy buenas tardes y paz inverencial. Adelante.